Amén, gloria al Señor. Permíteme una pequeña adoración ahí por 2 minutos. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Estamos aquí, hermanos. Gloria al Señor. Permítame una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias. Nuevamente, Señor, nos hemos reunido a través de este medio, Señor, para adorar tu nombre, para bendecirte y para glorificarte. Clamamos, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Clamando, Señor, que tu presencia, Señor, caiga de una forma poderosa en la Iglesia Espíritu Santo y Fuego en Long Island. Bendice a mis hermanos, bendice a las hermanas, Señor, en este día, el Día de las Madres. Las felicito, Señor, a cada una de ellas, y clamando, Señor, que tu presencia repose sobre cada una de ellas y cada uno de sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros. Amén, hermanos. Estamos. Gloria al Señor. Vamos a buscar el libro de Jeremías. Amén. Jeremías capítulo 5. Voy a leer unos cuantos versículos y ahí continuamos nosotros con nuestra enseñanza sobre la doctrina de los mormones. Con esta clase concluimos. Aunque verdaderamente esta gente están bien torcidas. Haría falta mucho más tiempo, yo creo que con 2 semanas, pero yo pienso que con 2 clases por lo menos cogemos parte de sus creencias para nosotros poder saber cómo lidiar con todo esto. Amén, gloria al Señor. Vamos a leer en Jeremías capítulo 5 y vamos a leer del 23 en adelante. Amén, gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por manos de impíos a mi pueblo. Así, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Se dan cuenta. Y esta es una palabra del libro de Jeremías. Pero interesante que al concluir el capítulo 5, lo que dice el profeta aquí, y dice: y mi pueblo así lo quiso. En otras palabras, que hay gente que a veces reconocen y saben que están recibiendo una falsa doctrina, pero como que no tienen la valentía para salir de ella.
Muchos reconocen que la idolatría es pecado, pero aún permanecen adorando sus ídolos y no les importa. Ellos van, bueno, yo voy a hacer la religión de mi padre. Es como que la palabra de Dios, como que creemos en la Biblia como la palabra de Dios, pero como que a veces ellos tienen a pensar como que el sacerdote o la persona tiene más autoridad que la misma Biblia. Y este es un error. Y nosotros estudiamos la semana pasada sobre el estudio de los mormones, que ellos no le dan a la autoridad a la Biblia, no le dan la autoridad que la Biblia se merece como palabra de Dios. Amén. Y en esta clase nosotros vamos a estar viendo unas cuantas más de los problemas que ellos tienen doctrinales, para que nosotros sepamos cómo lidiar con ellos. Y hay textos bíblicos que dicen que ni siquiera le abran las puertas. Hay un texto bíblico ahí que yo trae en el libro de Juan, que dice: esta persona que no trae la doctrina de Cristo, ni siquiera le abran las puertas de vuestras casas, porque entonces ustedes participarán de sus pecados. Ahora nosotros leemos en este capítulo que leímos de Jeremías, dice que el pueblo tiene un corazón falso y rebelde, y se apartaron y se fueron de Dios. Los profetas profetizaban mentira, se hicieron gordos, se hicieron lustrosos, prosperaron. Obviamente hay algo como atrayente a veces en la falsa doctrina, porque la gente hace una manipulación en esas falsas doctrinas y esas falsas profecías, y hay personas inclusive que andan de profeta en profeta buscando una profecía, pero nosotros tenemos la Biblia, tenemos que leerla. A veces es que somos un poco, yo diría, como un poco en algo como negligente y a veces perezosos para leer la Biblia, pero hay que leerla y leerla ella con el espíritu correcto, reconociendo que ella fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios a hombres que fueron inspirados por el hombre de Dios, hombres que habían sido separados con este propósito, para que nosotros podamos tener una palabra segura y profética como la que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Josué 24, del 14 al 15, dice: ahora pues temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Se dan cuenta? Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Nuestros padres y nuestras madres, nosotros las amamos. Pero si eran idólatras, bueno, eran idólatras. No podemos decir que lo que ellos adoraban estaba bien. Mi mamá tenía su altar y yo le decía: no, mami, eso es pecado. A Dios no le agrada la idolatría. Y yo le di a ella su Biblia, ella leía su Biblia. Pero en cuanto a derribarle el altar, es una cosa fue una cosa tremenda. Porque cuando la persona está enraizada en la idolatría, es algo tremendo. Ahora, de igual problema está también cuando la persona está bajo una falsa doctrina y cuando tienen un libro que ellos dicen que es de la misma autoridad que la Sagrada Escritura. Eso es aún todavía mucho más peligroso. Porque ellos están diciendo que, bueno, que la palabra de Joseph, que Joseph Smith recibió fue inspirada igual que la Biblia. Y que es tan veraz como la Biblia y ejerce la misma autoridad. Y yo diría que ellos le dan más autoridad a la palabra de ellos, al libro de Mormón, que a la Sagrada Escritura. Dice el texto que estoy leyendo de Josué, dice: ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto lo dijo ¿quién? Lo dijo Josué. Y Josué fue un tremendo guerrero de parte del Señor. Fue llamado a conquistar la tierra y el pueblo de Israel todavía seguía con el problema de idolatría, pero él mismo lo declaró y dijo: mira, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hizo esta declaración. Ahora miren, leamos nosotros ahora en 2 de Juan 1, del 8 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo.
Cualquiera que se extravía y no persevera, escuchen esto, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y uno declara esto y dice, oye, pero eso suena como algo rocoso, pero aquí está escrito. O sea, es que no trae la doctrina de Cristo. Si tú no vienes con la doctrina de Cristo, ¿qué clase de presencia tú puedes traer? No creo que tú traigas presencia de Dios. Hay en ti otra presencia. Y no estamos seguros que sea la presencia de Cristo. Porque si tú no traes, que sea la presencia de Dios. Porque si tú no tienes al Hijo, no puedes tener al Padre. El Espíritu Santo es dado cuando nosotros creemos en Cristo, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y el Padre nos da a nosotros como regalo el Espíritu Santo de Dios. Nos da su Espíritu para que nosotros lo entendamos a Él y cuáles son sus propósitos para con nuestras vidas. Tenemos nosotros que valorar lo que tenemos y mantenernos firmes en la fe a la cual nosotros hemos aprendido y hemos recibido. Y vuelvo y lo repito y lo digo, esto no tiene que ver nada con multitud. Nada que ver con multitud. Tiene que ver con lo que dice la Biblia y con una relación personal que tengamos nosotros para con nuestro Dios. El texto que yo leí dice que estos profetas se hicieron prósperos, se hicieron ricos. Pero se hicieron ricos, ¿por qué? Porque estaban profetizando mentiras y estaban haciendo mercadería de las almas. Ahora, eso es una condenación que llevan estas personas, estos líderes, que están presentando un evangelio tergiversado y torcido. Y no solamente los mormones, no solamente los católicos, no solamente los musulmanes y otras religiones que están, nosotros sabemos que tienen otro evangelio, pero están también muchos de los cristianos que están con un evangelio apóstata y lo predican desde el púlpito. Bendecimos el nombre del Señor. Ese es el grave peligro. Primero de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Para que no creen en la Trinidad, por ahí está escrito. Ahí está escrito. Amados, no creáis a todo espíritu, dice el apóstol Juan. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo que no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Se dan cuenta? Y a veces pues, uno como maestro, como predicador de la palabra o como pastor, uno a veces se quiere sentir un poco medio como abatido porque la gente a veces no viene a la iglesia o las personas no te escuchan cuando tú estás predicando la palabra en las calles, pero ahí está claramente. Aquel que nos oye es de Dios, el que no nos oye y no presta atención a nuestras palabras, bueno, obviamente ¿de quién es? Porque todo cristiano debe tener hambre por la presencia de Dios y hambre por la palabra de Dios. Si no hay un hambre, o si uno ya se siente como satisfecho, ya yo llegué a donde tenía que llegar, obviamente ahí hay un grave error. Porque el cristiano debe tener siempre hambre y sed de Dios. Y hambre por conocer más de su palabra. Por más palabras que conozcamos, todavía nosotros estamos carentes del conocimiento de Dios. Tenemos que estar perseverando en enseñanza y tener interés en la oración, interés en conocer lo de Dios, especialmente más hoy en día, en donde el evangelio de Jesucristo está como en peligro, en cierta forma, por así decirlo, lo digo entre comillas, pues el Señor dijo que la fuerza del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia.
Eso no lo digo yo, eso lo dijo el Señor en su palabra. Cuando yo oro, le digo al Señor, eso lo dijiste tú, eso no lo estoy diciendo yo. El Señor respalda su palabra. Amén. Y yo estoy orando y digo, Señor, tú dices tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú está presente. Yo no establecí el número lo estableciste tú. Así que yo estoy esperando que tu presencia se manifieste en medio nuestro, pues obviamente estamos con un corazón dispuesto para recibir de tu presencia. Esto no es que hagan, bueno, pueden haber 100, pueden haber 50, 500, pueden haber miles, y la gente se piensa como que la presencia de Dios está más manifestada, más gloriosamente, en medio de una multitud que un pequeño número. Pero Dios no da el Espíritu por medida. Y si el Espíritu Santo, aunque hagan 2, es el mismo Espíritu que está con la multitud. Siempre y cuando la multitud esté adorando a Dios en espíritu y en verdad, como lo dice la Biblia. Primera de Juan 2:20 al 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Yo siempre he hablado sobre este texto. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Eso lo dice Juan. No os escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Oh, es tremendo. Por eso es que hay que leer la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el Señor nos hizo libres a nosotros. Y somos libres de la religión. Somos libres del control y de la manipulación de aquellos que a través de cualquier carisma o de cualquier unción, que a veces ni es la misma unción de la Biblia, quieren controlarnos a nosotros y manipularlo a un nivel de religión en donde solamente tú de respirar peca y vas a perder la salvación. Pero ¿en qué Dios yo he creído entonces? Entonces Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él de corazón. Dios nos dio en nosotros el libre albedrío, que prácticamente el libre albedrío como que se pierde, porque uno está con el Señor y uno puede, Dios le permite a uno que uno haga ciertas cosas, pero uno tiene que tener un cuidado, hay un límite en las cosas que uno puede hacer. Pero sabemos que Dios nos hizo a nosotros libres para vivir una vida que le agrade a Dios y no vivir corralado bajo los ritos y bajo las regulaciones de una religión. ¿Cuán libres son estas personas que enseñan a las otras personas que tienen que recibir la salvación? Tú eres salvo, pero tú eres salvo por las obras que tú haces. Entonces tú vas a trabajar hasta que te mueras. Y el trabajo tuyo te va a contar más como una deuda que como una bendición. Porque nuestro trabajo no nos otorga a nosotros ninguna salvación. La salvación la recibimos nosotros creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora miren, los mormones, ¿qué enseñan de ellos del Espíritu Santo? Ellos dicen que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, puede habitar en los creyentes. Amén. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene un cuerpo como el nuestro. Nosotros le damos más énfasis a la personalidad del Espíritu Santo, porque él tiene sentimiento, tiene sabiduría, puede hablar, se le puede contrictar. Obviamente el Espíritu Santo de Dios, el cristiano cree que el Espíritu Santo de Dios es una persona en ese sentido. Ahora ellos piensan que lo único que pueden donar o pueden como dar o distribuir los dones del Espíritu Santo es el sacerdocio mormón, nadie más. En otras palabras, que tú no puedes recibir el Espíritu Santo de Dios al menos que un sacerdote mormón te imponga la mano. ¿Se dan cuenta? Qué grave error. Porque muchos de nosotros vinimos a los pies de Cristo y nadie estuvo imponiéndonos a nosotros las manos para nosotros recibir al Señor. Fue el Señor que se les manifestó a uno.
En el caso mío se me manifestó a mí. Privadamente se me manifestó. Yo reconocí que necesitaba ir a una iglesia. Pero allí no hubo imponiéndome nadie a mí la mano para yo recibir el Espíritu Santo de Dios. Y claro que Dios puede, la imposición de mano es bíblica y puede morar por la persona, claro que sí. Y Dios, si quiere hacerlo, puede hacer, donar don, Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero nosotros no podemos decir que solamente son X cantidad de X religión, que es la que puede otorgar el Espíritu Santo. Eso es un grave error. Primera de Corintios 12:4 al 11 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Gloria al Señor. A otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, eso no lo hace ningún hombre. Son dones espirituales que lo otorga el mismo Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú no puedes decir que, bueno, tú quieres recibir un don, ven a mí, yo te voy a dar un don. ¿Quién soy yo para imponerte a ti la mano y darte un don? Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios conforme a su santa y divina voluntad para que la iglesia sea edificada. Pero el sacerdocio mormón no es el que reparte los dones del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo pueden ellos declarar tal cosa si inclusive ellos tienen torcida a la persona de nuestro Señor Jesucristo y creen que nuestro Señor Jesucristo tuvo varias esposas? Que Marta y María eran mujeres de Él. Y oye, qué blasfemia. Y decir que María Magdalena también. Y que la boda del Canaán, en la boda del Canaán, esa fue una de sus bodas. Donde él se estaba. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia en ningún lado. Ellos están totalmente torcidos y tergiversados. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Que inclusive cuando tú hablas con ellos, mi recomendación, cubre tus oídos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cúbrete totalmente. Toma la armadura y que Dios te ilumine. Si es que Dios te dirige a hablar con ellos. Porque si tú no estás preparada bíblicamente hablando, no te recomiendo que empieces a establecer una conversación con ellos. Porque trafica una presencia que es seductora. No te estoy diciendo que tengamos temor de lo que nosotros enseñamos y predicamos. Pero que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque mira lo que dijo el texto que yo leí. Donde el apóstol Juan dice, no le abra las puertas de tu casa. Porque entonces tú te haces partícipe de sus malas obras. Eso no lo dije yo, eso lo dice la Biblia. Miren, nosotros sabemos que el diablo es un imitador y puede confundir a cualquiera y engañar a cualquiera con los dones. Por eso que el primero de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Timoteo 4:1. ¿Se dan cuenta? Primera de Juan 4:1, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y no estamos hablando de que se pueda manifestar un demonio en una iglesia. Claro que se puede manifestar. Se puede manifestar. Y para eso tenemos nosotros la autoridad de parte del Señor para reprenderlo. Pero doctrinas de demonios basadas prácticamente en doctrinas de hombre, en revelaciones que no vienen de parte de Dios, sino que vienen del otro lado de la dimensión del Espíritu. No vienen de la dimensión del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no te va a dar a ti una revelación para que tú se la enseñes a su pueblo, especialmente si la revelación va a chocar en contra de lo que Él mismo ha escrito. No podemos creer a tales profetas. Por más unción que parezca que tengan, o por más carisma. ¿Qué enseñan ellos de la salvación y el pecado? Escuchen esto. Ellos dicen que Adán tuvo que desobedecer un mandamiento de Dios para cumplir con otro. En otras palabras, que él tuvo que caer en esa desobediencia porque él tenía que poblar la tierra. Y entonces Eva, dice ellos que Eva fue condenada a la mortalidad. Entonces, para él poder retenerla como esposa, él tuvo que desobedecer a Dios. Y él tuvo que hacerse mortal.
Ahora, leamos nosotros Romanos 5, 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Okay? Adán es figura del que había de venir. Adán no es el padre de Jesucristo. Miren esto. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y todo esto habla, miren, voy a continuar hasta el 19. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesucristo es nuestra justicia, Él es el segundo Adán. El primero fue un fracaso. Adán fue un fracaso. Pero el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, obviamente, no fue un fracaso, sino que Él nos dio la justicia a través de su sangre y a través de su sacrificio. Ahora, ¿qué piensan ellos del sacrificio de Cristo? Esto es lo que dicen los mormones. Jesucristo solo expió el pecado de su padre, el Dios Adán. ¿Ok? Hizo posible la liberación de la humanidad de los efectos de la caída, pero no los pecados individuales. Oye esto, que Él solamente expió el pecado de Adán y que Él y evitó los efectos de la caída del pecado, pero que no los pecados individuales. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Esa no fue ninguna clase de expiación, conforme a lo que ellos dicen. Prácticamente como que la expiación de Cristo no fue para nada. Invalidan totalmente el sacrificio de la cruz. Ellos traen eso es otro evangelio y es otro Cristo. Ese no es el Cristo de la Biblia el que ellos presentan. Ellos están bien, pero bien torcidos. Bien torcidos. Y lo interesante de todo esto es que posiblemente puedan ser buenos ciudadanos. Claro que sí. Y pueden ser buenas personas. Nosotros no estamos juzgando que son buenas personas. No estamos juzgando que hacen buenas obras de caridad y que son personas buenas posiblemente que no hacen fechorías ni hacen nada malo en el sentido de hacerle mal al ser humano. Pero con esta doctrina están acarreando un sinnúmero de vidas para el infierno. Esto es lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos traer otro evangelio. Y si nosotros caemos bajo su red, oye, verdaderamente hay que estar bien, pero bien fuera, desconectado del Espíritu Santo de Dios, para que después de uno haber recibido el Espíritu Santo y recibir a Cristo, uno caiga bajo esa doctrina. Por eso dice la Biblia, el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque aún a los escogidos se engañarán. Vendrán muchos falsos profetas, vendrán falsos Cristos. O sea, que uno tiene que conocer su Biblia, conocer doctrina apostólica y estar uno cimentado estudiando su Biblia regularmente para uno no caer en las redes de ningún falso profeta. Miren lo que dice Isaías 53, de 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él expió nuestro pecado. Y nosotros tenemos, dice la Biblia, que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado y de toda iniquidad. Hebreos 1.3. Hebreos 1.3.
el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Estamos hablando de Jesucristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? Por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él lo es todo para nosotros. Él es el